Bahía Linda. En días recientes conocimos que Unión Magdalena denunció a Deiber Vega y a Alain Guerrero por estar involucrados presuntamente en apuestas deportivas. Aquí les presentamos en exclusiva para Bahía Linda los testimonios sobre los cuales inicialmente se fundamenta la denuncia. Recuerda darle like, compartir y dejar tu comentario sobre estos testimonios. El jugador, al que llamaremos jugador C, ante la pregunta de la Unión Magdalena si puede identificar qué jugadores del plantel profesional buscaron afectar de forma irregular los resultados de los partidos del 2023 y 2024 para satisfacer exigencias de apostadores, responde concretamente Deiber Vega y Alain Guerrero. Asimismo, el jugador D dice que hasta donde tiene conocimiento, Alain Guerrero y Deiber Vega tuvieron acercamiento. Se ha mencionado otros jugadores, pero a él solo se le acercaron ellos dos. El jugador B dice: no estoy seguro de todos, pero vi irregularidades de algunos jugadores. Entre estos están Baldovino y Deiber Vega. Cuando indagan desde qué fecha se viene presentando esta situación y qué partidos puntualmente, el jugador A señala: desde el segundo partido, semana previa al partido con Llaneros, donde Deiber Vega lo invita a su casa a comer y no fue, y al día siguiente en el entrenamiento lo llama aparte a preguntarle cómo estaba de plata, que iban a hacer un trabajo para dejar hacer un gol en el primer tiempo, a lo que rotundamente le dice que él no se mete en esas cosas y que no cuenten con él para eso. El mismo jugador A señala que sobre hechos del 2023 mencionados por Vega, menciona que le manifestó que el partido con el Cali hubo trabajo de apuestas y con eso fue que lograron suplir económicamente la demora de pagos que tuvo el club en ese momento. Por su parte, el jugador C dice que, volviendo al tema con Vega, le comentó que había entre 15 y 20 millones para ir perdiendo 2-1 en el primer tiempo con Cúcuta, a lo que un jugador X se negó rotundamente. Vega le mencionó que si no hacen los trabajos, apuestas entre comillas, no pasa nada, que se hace desde hace rato y que hay que trabajar solo en algunos partidos y no en todos. El jugador D, por su parte, señala que le menciona que eso está mal, que para qué hace eso si es el capitán, y está mal, a lo que Vega le contestó: como acá no había dinero, esa era la manera de conseguirlo. Jugador C señala que Vega le dice que si quiere jugar constantemente, tiene que andar con él, que él, Vega, es quien respalda a los jugadores y que así lo hizo en 2023, luego de que con Ustaris habían trabajado en apuestas durante el partido versus Medellín. Finalmente, se le puso la orden que cualquier cosa que necesitara en Santa Marta le avisara. Este mismo jugador dice que ahí recuerda que una vez un jugador del Medellín lo llamó a contarle que el día que jugaron Unión y Medellín en Santa Marta en el 2023, varios jugadores de la Unión le decían que les quitara la pelota y quisiera el gol. Entre los jugadores llegó a plantearse la duda de que quien no le aceptara nada a Vega no jugaba. Eso eran declaraciones del jugador D. El jugador A, después de esto, en el viaje de regreso, ve como en el aeropuerto de Bogotá a un grupo de jugadores, Vega, Mercado, Arnet González, Ustares y Jesús Serrano, saludando a dos tipos, y jugador X vio cuando estos sujetos le entregaron al grupo de jugadores una tarjeta que utilizaban para comprar cosas en el aeropuerto y avión. El jugador B sobre esto señala: estando en el avión, vi que como 5 jugadores pidieron a la azafata cosas para comprar y las pagó Ustaris con una tarjeta, que la tarjeta era roja y parecía la de Colpatria. No es algo de lo que esté seguro, pero sí afirmó que la tarjeta la sacó él. Y me pareció raro porque nosotros como futbolistas somos duros, entre comillas, como se dice popularmente, y él, que es sub-20, invitó a 4 compañeros a algo. El jugador D sobre esto señala que le han comentado que tienen una tarjeta donde pagan alimentación en aeropuertos, una tarjeta común que utilizan entre varios jugadores locales. No la ha visto.
Los testimonios más concretos sobre Deiber Vega son los siguientes. El jugador A señala: Vega le mencionó al momento del ofrecimiento que ellos trabajan con el tema solo los primeros tiempos. Este mismo jugador dice que no conoce situaciones puntuales que le hayan afectado directamente al equipo, pero sí ve que los primeros tiempos son muy malos y los segundos sí son buenos. En el partido versus Barranquilla no sabe qué trabajo había, pero vio mucha cercanía de Vega con los jugadores de ese equipo, y el uso de celulares en el camerino le llamó mucho la atención, hecho que comentó con jugador X, quien le comentó que José Mercado estaba llorando, hablando por celular en un baño, donde decía que así no se podía trabajar, que así no era. Luego, en el partido versus Real Cartagena, cuando comenzaron los disturbios, que el equipo entró al camerino, ve a Arnet González con el celular yendo al baño y a Deiber Vega con el celular en la mano enviando un mensaje, hecho que pareció bastante raro, dado de que se tiene un reglamento para el uso celular en los partidos. Hablando del partido versus Quindío, conoce del ofrecimiento a un jugador X, quien se negó a realizar el trabajo. El jugador A continúa. Después del partido versus Cúcuta, cuando comienza a analizar la situación de las apuestas, concluyen que en dicho partido se presentaron dos situaciones, que buscaron tarjeta roja innecesaria, que el árbitro no sabe por qué no los expulsó. Situación 1. Jugada de ataque del Cúcuta, que se reclaman el defensa Ocampo y el arquero Baldovino, y el arquero le da dos guantazos y un cabezazo a Ocampo. El árbitro, que era amigo de Ocampo, le dijo: ojo con tu gente que eso es tarjeta roja. Situación 2. Deiber Vega comete una falta por detrás que era para roja directa. Le sacan amarilla y aún así le reclama al árbitro con improperios y malas palabras, cosa que nunca hace, entre comillas, y no conoce por qué el árbitro no lo expulsó. El jugador B señala: yo alcancé a ver un chat de forma accidental en el ascensor, todos apiñados, y él tenía el celular en la mano, y pude ver lo que hablaba con otra persona, un número que no era local, que comenzaba por 0. Al parecer no tenía registrado el nombre de la persona, pero vi la conversación de un chat personal de Deiber Vega, donde decía: primer tiempo perdiendo 2-0 y ganamos todos. Esto fue en el ascensor del Hotel Sana Plus, previo a bajar a la charla técnica el mismo día del partido, lunes 11 de marzo. El mismo jugador B, al preguntarle si sabe si Vega habló con algún compañero sobre lo solicitado, responde: no sé qué hablaron, pero él sí se acercó a Baldovino, quien a su vez salió a la piscina a hablar por el celular. Mientras yo me dirigía al bus, los vi hablando, a Vega y Baldovino, mientras me miraban de manera nerviosa y sentí que algo raro estaba pasando. Teniendo en cuenta que el primer tiempo quedó 2-0 en contra del Unión Magdalena, ¿sabes de qué manera recibieron el beneficio?, pregunta el Unión. No sé de qué manera, si en efectivo o consignaciones. No sé al respecto nada de eso. El mismo jugador continúa. El día sábado fueron al gimnasio Fitco San Pedro y le pregunté a Vega qué estaba pasando y le respondió que seguro estaba dándole descanso para el partido versus Tigre. A lo que le respondí que no le creía, que ojo con lo que estaban haciendo, a lo que Vega le mencionó que era lo que ya sabía y que tranquilo, que eso era un favor que le estaba haciendo a Baldovino, que debía un dinero a quien incluso habían amenazado y le habían llegado hombres a su casa de una apuesta pasada que no había salido. A lo que respondí que eso estaba mal y quedé bastante intranquilo. Después del entreno del lunes, abordé a Baldovino diciéndole que ya sabía todo que le contara, a lo que Baldovino le culó por la abuela, que no había recibido ningún dinero y que lo había hecho para favorecer a Vega, quien debía dinero a un agente, y que había más compañeros que trabajaban en eso como Mercado, Lupín, Arnet González. Que el tipo con el que trabaja Vega en Colombia es el hermano de Teo, entre comillas, pero no sé si es un Teo de acá de Santa Marta, hay uno que jugó en la sub-20 con nosotros, o el Teo que todos conocemos. A lo que le dije que ojo, que estaba jugando con la comida de mis hijos, que yo era uno de los más grandes y que la vida me estaba dando otra oportunidad que tenía que cuidarla al máximo. El jugador D señala:
Estos jugadores lo buscaron, le pregunta el Unión, estos jugadores lo buscaron de forma directa para afectar un resultado por motivo de apuestas. Contestó, Deiber Vega se acercó a él varias veces a invitarlo a comer chinchurria, pero nunca cedió. Luego vía WhatsApp lo siguió invitando y no accedió. Los testimonios más directos sobre Alain Guerrero son los siguientes. El jugador A señala. Después del entrenamiento lo aborda Alain Guerrero a preguntarle que cómo le caen 10 millones de pesos, a lo que le responde que ya había hablado con Vega al respecto. No le dijo nada a nadie por temor, hasta que varias fechas después, terminando el partido con Cúcuta, donde empatamos, un jugador X hizo un comentario que no ganamos por cosas externas, a lo que el jugador A pregunta si es por las apuestas y el jugador X le contesta que sí. Entonces se empiezan a comentar cada uno su situación y el jugador X le menciona de un ofrecimiento de 25 millones por un penal contra Quindío o Cúcuta. No recuerda con certeza cuál de los dos. El jugador D, ante la pregunta, estos jugadores lo buscaron de forma directa para afectar un resultado por el motivo de apuestas, señala. Luego lo abordó Alain Guerrero a decirle que estaban ofreciendo 15 para este partido y tajantemente lo frenó a decirle que yo a eso no le halo. Alain responde que no es por perder, que eso ya viene desde el año pasado, que ya Vega sabía, a lo que el jugador D dice, vuelve a contestar que él no comulga con ese tipo de acciones. Al terminar la conversación, Alain le dice que listo, pero que por favor Cayetano. Esto fue en un entrenamiento previo al partido versus Llaneros, el día antes, 10 de febrero, en el estadio. Recuerda dejar tu comentario sobre estos testimonios, suscribirte, seguirnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Vaya linda.